Bien, otra herramienta que hemos desarrollado que consideramos potente porque lo pide las condiciones de los fondos europeos. Si no hacemos bastantes cosas con los proyectos bajo el código técnico de la edificación, nos van a pedir unas cositas más, ¿vale?, que tenemos que anexar. Bien, lo que hemos desarrollado son unas herramientas de manera que ese trabajo a los despachos profesionales nos sea ágil y no tengamos que estar ahora pensando cómo justificar todo lo que nos viene encima. En concreto, pues nos piden un certificado de no hacer daño al medio ambiente, nos piden unos requisitos de circularidad y nos piden también unos indicadores de residuos, ¿vale? Bien, pues ahora nuestros compañeros Cecilia Lázaro y Joan Romero del Instituto Valenciano de Edificación pues os explicarán esas herramientas y que estarán descargables y consultables desde ya, tanto en la Consellería, la web de la Consellería, como en la web del Instituto Valenciano de Edificación. Pues Cecilia, Joan, todo vuestro. Gracias, buenas tardes ya. Vamos a presentar, como ha comentado Begoña, brevemente algunas herramientas que nos pueden ayudar en la justificación de los requisitos que este nuevo Real Decreto no va a requerir a nuestros proyectos. Entonces, en primer lugar, vamos a comentar un par de detalles sobre una herramienta de generación del estudio de gestión de residuos y, posteriormente, una herramienta de análisis de la circularidad y el certificado DNSH. Entonces, para comenzar con la herramienta del estudio de gestión de residuos, simplemente comentar el anexo justificativo que el Real Decreto recoge. Nos pide varios requisitos que nuestros proyectos deben contener para poder optar a esas ayudas. El primero es un requisito de apoyo a la circularidad relacionado con la norma ISO 20887 que comentará Joan ahora en cuanto yo acabe. Un par de requisitos en cuanto al estudio de gestión de residuos que ahora veremos. También un cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, que son estas siglas DNSH. Y, por último, una justificación del etiquetado climático y medioambiental. Entonces, muy rápidamente, el estudio de gestión de residuos era un documento ya regulado por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y ahora este nuevo Real Decreto 853 de 2021, del 5 de octubre, también hace mención a un par de requisitos que se deben contemplar. En el artículo 11 se comenta, como es lógico, que los proyectos que opten las actuaciones que opten a estas ayudas deben disponer de proyecto o, si no se exige, una memoria suscrita por técnico competente y también los requisitos que se piden en cuanto al libro del edificio y un estudio de gestión de residuos desarrollado, como es habitual, según el Real Decreto 105/2008 y que además debe cumplir estas nuevas condiciones. Por una parte, que al menos el 70% en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos y también excluye a la categoría LER 170504, que son tierras y pétreos, ¿no?, de excavaciones, tiene que estar preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, ¿de acuerdo? Y también cita responsabilidades de los operadores de gestión de residuos que deben limitar la generación de residuos, sobre todo priorizando la selección y la clasificación in situ a la hora de generar los residuos, ¿no? ¿Qué significa esto? En el Instituto Valenciano de la Edificación ya hay una herramienta con la que se puede generar un documento de estudio de gestión de residuos. Se puede simplemente crear una cuenta en la página web, es gratuita, e iniciar sesión. Y simplemente accediendo a la herramienta que tenemos en el apartado de aplicaciones, es posible crear un proyecto de gestión de residuos asociado a cada proyecto para el que necesitemos este documento. Es una herramienta bastante intuitiva en la que simplemente hay que ir rellenando algunos parámetros, ¿no? En primer lugar, los parámetros del proyecto, que nos pide detalles sobre los volúmenes de movimiento de tierras. Y quiero hacer un poco de hincapié en este punto de derribos, ¿vale? Porque tenemos dos opciones de introducir esta información que al final es la que más residuos genera por defecto si es que existe en nuestro proyecto.
Por una parte, tenemos la posibilidad de subir un archivo BC3 generado en un programa de mediciones si es que nuestro proyecto ya contempla unas mediciones específicas de residuos, porque sea un proyecto de demolición o porque sea una rehabilitación con mucha generación de residuos. Si se han usado los códigos de la base de datos de la construcción con estas partidas de demoliciones, la aplicación reconoce estos códigos que empiezan todos por la letra D y les asigna automáticamente unos valores de residuos. En caso contrario, lo podemos rellenar también manualmente. Y bueno, en los parámetros de proyecto pues podemos igualmente completar nuestras superficies de obra nueva, de edificación, y se nos dan detalles. Podemos ver, si queremos, los valores de cálculo que se han empleado por si queremos comprobar alguna particularidad de nuestro proyecto que queramos ajustar. Una vez están identificados, se detallan las cantidades de residuos que hemos generado. De nuevo, es una tabla bastante extensa con sus códigos LED que podemos también ajustar si necesitamos. Y podemos detallar, este es el punto importante, el modo de almacenaje. Como este Real Decreto lo que nos pide es que la clasificación ya esté este 70% definido para poder cumplirlo, tenemos que prestar atención a dos tablas. La de almacenaje, que puede ser mezclado o fraccionado. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que marquemos que vamos a almacenar mezclado no nos va a optar para este Real Decreto, porque no estará preparado para su correcta gestión. Entonces, si vamos completando y vemos que nos sale un mensaje de no cumplimiento, lo que tendremos que hacer es volver a esta tabla e indicar en todos los casos en que podamos que estamos realmente fraccionando directamente en la obra para una gestión correcta de los residuos. Igualmente podemos elegir las operaciones y destinos previstos para estos residuos y cuando ya hemos completado estas opciones nos sale un mensaje con este porcentaje de cumplimiento del Real Decreto 853/2021, que debería ser superior al 70% si queremos optar a estas ayudas, y si no lo es, podemos volver a las tablas anteriores y revisar cómo estamos fraccionando los residuos que estamos generando. Simplemente explicamos también los criterios para cumplimentar estas tablas, qué significa cada una de las opciones que se pueden ir escogiendo, y tenemos también un link a los gestores de residuos de la Comunidad Valenciana. Por último, podemos especificar el medio de almacenaje de cada tipo de residuo y la aplicación nos genera unos presupuestos de proyecto desglosados y nos da la opción de descargar tanto estos presupuestos en formato BC3 para incorporar a nuestra medición y presupuesto del proyecto, y un archivo, un documento de texto que incluye toda esta información, incluye los presupuestos y, importante también es destacar que incluye un pliego de condiciones técnicas propio, ¿vale? No el de proyecto, sino sus propios pliegos para la gestión de residuos. Y en este sentido parece una forma bastante fácil y útil de poder tener una intuición de si estamos cumpliendo con ese 70% exigido y tener un documento que realmente se puede presentar y que respalda este cumplimiento. Y ahora mi compañero Jan continuará con la siguiente herramienta. Vale. Gracias, Cecilia. Bueno, vamos a explicar un poco de forma transversal cómo se ha desarrollado esta herramienta y cuál es el enfoque que tiene. Sí que me gustaría apuntar que esta herramienta va a ser una herramienta viva que se va a ir implementando y complementando a medida que vayan saliendo más ayudas y subvenciones, ya que el propio concepto de circularidad, para los que no estéis familiarizados con él, es un aspecto que toca varios enfoques dentro de la edificación y se puede aplicar también a diferentes escalas, ¿no? A escala proyectual, a escala de intervención, a escala incluso de elemento constructivo o incluso material. ¿Y por qué R10? ¿No? Puede tener también dos significados. R10 viene de reciclaje, reutilización, y 10 de los 10 criterios que va a evaluar esta herramienta, pero también en valenciano acuñado como redeu, ¿no? Como su propia expresión dice, porque sí que queremos marcar un énfasis importante en que esta aplicación se tenga en cuenta a la hora de estas intervenciones, que ahora mismo están enmarcadas y acotadas dentro de la subvención, pero que, como os decimos, sí que va a tener una proyección y se va a ir ampliando.
También es importante remarcar que ahora mismo el título es una herramienta de análisis de circularidad, pero como veis aquí abajo, ¿no? En este caso, lo que vamos a evaluar en esta herramienta, en estos 10 criterios, va a ser un análisis del desmontaje y adaptabilidad en rehabilitación en edificios residenciales existentes, ya que está adaptada o viene adaptada de la ISO, que ahora veremos, que es esta ISO 20887, que habla efectivamente de estas capacidades de los elementos constructivos y de los materiales de poder ser anclados y desanclados mecánicamente para poder ser reutilizados, que viene derivado un poco del concepto del trabajo en seco, de los mecanismos de sustitución, que bueno, vienen derivados a su vez de esa capacidad de circularidad en la arquitectura y en la construcción. En este punto en concreto, a nivel justificativo, bueno, veremos cómo esta herramienta nos puede facilitar este análisis. Como os digo, ahora se va a enfocar simplemente en las intervenciones de rehabilitación para esta subvención, que hoy nos ocupa, pero poco a poco, desde el IBE la vamos a ir desarrollando y complementando para que tenga un calado, permee en otro tipo de proyectos relacionados a la construcción sostenible. Bueno, este es el artículo 11 que viene desglosado en el Real Decreto, donde se especifica que sí que tenemos que tener un apunte, un desarrollo que apoye la circularidad y que sí que se puede hacer referencia a esta ISO en específico. Y bueno, no hace falta entrar en detalle, pero bueno, esta ISO traducida, aquí veis un poco las palabras clave, ¿no?, de desmontaje y adaptabilidad que hablábamos, hace hincapié también y subraya el desarrollo sostenible, como no, la eficiencia de los recursos y la economía circular. Ya os digo, hay diferentes sistemas de análisis, hay diferentes sistemas de evaluación de esta economía circular y de la circularidad, y nosotros nos centraremos en cómo poder adaptarla y justificarla para las intervenciones de rehabilitación. Los manuales, vídeos y guías de esta herramienta las vamos a colgar en la página web de Consellería y también del IBE. Aquí vamos a ver un poco de qué se compone y cuál es la estructura básica de forma transversal, sin entrar en detalle, para que entendáis qué requisitos se exigen y cuál es el proceso de evaluación de esta herramienta. Entonces, bueno, la primera ficha, aquí como veis, es una ficha de presentación con los créditos de la coordinación y la redacción de la propia herramienta. Y sin entrar en detalle, porque además la letra es pequeña, vemos que los primeros pantallazos, la primera parte de la herramienta es una introducción, donde se ve de dónde viene adaptada la propia herramienta y con unos puntos de criterios que vienen adaptados desde la ISO a la herramienta, que veremos, bueno, más en detalle, y la propia estructura. Tiene una parte de introducción que sí que es importante, que se va haciendo hincapié y repitiendo en cada una de las partes de la estructura para tener claros cuáles son los criterios que hay que ir justificando. Luego tiene un apartado de explicación metodológica, donde se va haciendo y puntualizando cómo se evalúan los criterios, cuáles son las intervenciones basadas también en la base de datos del IBE, en su codificación, para que, en base al tipo de intervención a la que estamos optando a la subvención, qué puntos, qué partidas estamos trabajando y vamos implementándolo en la herramienta para que los criterios de la evaluación se vayan activando o desactivando en dependencia de la naturaleza de la intervención. Y luego los propios criterios. Aquí hemos puesto un ejemplo, por ejemplo, de versatilidad, que es el criterio número 1, que se enfoca o se basa más a nivel espacial. El criterio, por ejemplo, 5, de independencia y conexiones reversibles. Por ejemplo, en el caso de una fachada ventilada, si tiene SATE o tiene aislamientos térmicos exteriores, si estos están anclados, si están fijados mecánicamente, si están pegados, etcétera. Todo eso son puntos que hay que ir introduciendo y hay que ir especificando en la herramienta. O, por ejemplo, el punto de economía circular, que habla básicamente de créditos o certificados que puedan tener los sistemas constructivos que estamos proponiendo o incluso los propios materiales. En este caso, sí que lo hemos enfocado más a
al análisis del ciclo de vida de los productos o materiales que estamos proponiendo, por ejemplo, mediante DABs, mediante declaraciones ambientales del producto, o vinculado a la propia base de datos del IBE, que va a tener sus indicadores ambientales propios en breve y que también podremos justificar mediante esta herramienta. Una vez tengamos los 10 criterios aplicados, en el caso de que estén habilitados en dependencia de las intervenciones que propongamos, iremos a introducir los datos del proyecto, qué tipo de edificio tenemos, plurifamiliar o unifamiliar, con su referencia catastral, municipio, vía, etcétera, y si el tipo de documento que estamos proponiendo para la justificación de la documentación es el propio proyecto o una memoria descriptiva. En este apartado tenemos el listado de intervenciones y aquí iremos clicando el usuario o el técnico que vaya a justificar y el usuario de esta herramienta va a ir introduciendo qué tipo de intervenciones tenemos en este proyecto tipo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro proyecto tiene instalaciones de saneamiento, si tiene estructura, si tocamos la cubierta, no la tocamos, fachada, etcétera. Y estos síes y noes son los que van a condicionar que se habiliten unas pestañas u otras, y son los criterios que tenemos que justificar. Y bueno, pues aquí tenemos la parte de, por ejemplo, en el criterio 5, la independencia, conexiones reversibles, tenemos la descripción, tenemos ejemplos aclaratorios, luego tenemos una metodología de puntuación de 0, 1 o 2 puntos, una fórmula que es simplemente automática. Sí que cabe destacar también que las casillas que tenemos que cumplimentar nosotros, el usuario, se marcarán en gris, y a partir de aquí tenemos un casillero que sí que es importante siempre hacer referencia de forma concreta para que luego la Administración sepa y tenga un trazado de cómo se justifica cada cosa, hacer referencia a qué documento, a qué capítulo va a estar la documentación a justificar. Y aquí abajo, en la última casilla, según la puntuación que tenemos, veremos si el criterio, en este caso el criterio 5, cumple o no cumple. Al final, una vez pasado por todos los criterios que tengamos que cumplimentar, pues tendremos una nota, que aquí tenemos en el gradiente, en este caso sería una nota de excelente, y un logotipo, que será también en este documento el que va a representar el tipo de intervención que tenemos, y al clicar en convertir a PDF nos generará un documento directamente que será el que tengamos que usar para justificar este aspecto, este enfoque de la circularidad. También es importante destacar que, que esta herramienta está también trabajada desde el proyecto europeo Basgo Circular con el paquete de trabajo de sistemas constructivos desmontables y montables, y que el IBE va a trabajar también en este paquete de trabajo en Europa para poco a poco ir alimentándose de las novedades y feedback que vaya habiendo desde Europa en aras de afinar en el aspecto de la circularidad. Y por último, sobre el DNSH y el etiquetado climático, que básicamente es el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, que es un aspecto que también hay que justificar, ¿no? Que lo vemos aquí en el apartado D. Básicamente, en el Real Decreto se especifica en el artículo 4 y en el artículo 6, que se puede ver aquí más detalladamente. Básicamente, lo que hay que hacer es intentar justificar mediante una evaluación, aquí lo vemos en el borrador, por ejemplo, de la Consellería, que también está especificado, que se tiene que justificar este documento. Hay que evaluar o hay que tener en cuenta estos criterios de mitigación de cambio climático, adaptación del cambio climático, uso sostenible de la protección de recursos hídricos y marinos, de nuevo la economía circular, prevención de control de la contaminación y la protección de la recuperación de biodiversidad. Este principio, con estos puntos, se puede emitir un justificante mediante una autoevaluación o con una declaración responsable que viene dada desde el Ministerio o, por ejemplo, aquí desde Consellería hemos preparado o hemos adaptado este documento para directamente, mediante esta declaración responsable, poder justificarlo. ¿De acuerdo? Esta declaración responsable tiene estos apartados. La identificación, sobre todo la identificación de la actuación
que ya normalmente vendrá dada en dependencia de la subvención, que serán uno de estos 2 puntos, y luego mediante un etiquetado climático o medioambiental, que igualmente en este caso, en estas subvenciones de Next Generation, siempre será este 0,25 bis, que igualmente viene dado de esta tabla, ¿de acuerdo? En este cruce de aquí, y en este caso esta es la que tenemos que adjuntar y que referenciar. Si entramos más en detalle, en el punto 0,25 bis, básicamente, y como vemos, y enlazamos aquí con la presentación de Alberto Rubio, si ya el etiquetado medioambiental hace referencia o va basado a que tiene que haber una reducción de consumo de energía primaria no renovable del 30%, ya de por sí vamos a poder optar, o ya tenemos justificado este etiquetado simplemente con hacer, como exponíamos, la etiqueta medioambiental y la declaración responsable adecuadamente. Y básicamente es esto lo que os queríamos comentar. Muchas gracias.